Hoy te traigo una reseña diferente con las mejores equivalencias low cost de las fragancias veraniegas más buscadas y utilizadas, un total de 8 perfumes de diseñador, de los cuales te hablaré brevemente para después mostrarte las mejores alternativas económicas de distintas gamas y precios si las hubiese para oler de manera similar sin gastarnos una fortuna. Si te gusta este formato, déjalo en los comentarios para hacer una segunda parte. Las fragancias son Bleu de Chanel, Aqua di Gio, Chica One, Le Beau, Light Blue, Polo Blue, La Nuit de l'Homme y la fragancia I de Yves Saint Laurent. 8 pesos pesados de verano que tienen alternativas económicas muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con Bleu de Chanel, un clásico de verano de tipo azul, de la familia olfativa aromática maderada, que se ve fresca, limpia, con un toque dulce y cremoso, con notas destacadas de maderas, almizcle y ámbar, que nos trae la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que tiene buena calidad, que es fácil de llevar y que gusta bastante, aunque presenta un rendimiento algo mediocre, unido a un precio de venta alto. Es por eso que te traigo algunas alternativas muy interesantes. En el apartado de supermercados tiendas hay 3 inspiraciones destacadas, que son la Deep de la casa Lidl, la Navy Black de la casa Zara, la Night Gold de la casa Nike, que son 3 aromas sencillos que al aire nos podrán recordar fácilmente, aunque tienen un toque diferenciado algo distintivo, que nos ofrecen un rendimiento cercano a las 4 horas en piel con una proyección moderada. Son aromas sencillos y discretos que no están mal para su precio. Otra alternativa la encontramos en Saphir con su fragancia Marine, que nos trae un aroma cercano al aire, con buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento aceptable. Por sus prestaciones y calidad es la mejor alternativa low cost en este rango de precios. Si quieres 2 fragancias con mayor calidad, destacamos la Divan 200 de esta casa de equivalencias y la Blue Chance de Maison Alhambra, fragancia de origen árabe. 2 alternativas de mayor calidad que tienen buena relación calidad-precio, unido a un parecido notable, que superan las 5 horas en piel con una proyección moderada. Son bastante parecidas y se ven densas y logradas para su precio son muy interesantes. Esta Bleu de Chanel es una fragancia muy clonada que tiene muchas equivalencias, así que si conoces alguna realmente interesante, déjalo en los comentarios. De Bleu de Chanel nos vamos a Dolce & Gabbana Light Blue, la versión femenina, que es la que más gusta, la cual nos ofrece un aroma fresco, algo dulzón, con unos cítricos chispeantes, seguido de un secado floral muy suave y limpio, de la familia olfativa floral frutal, que es suave y refrescante, ideal para días de verano. Esta es su pirámide olfativa. Nos ofrece un aroma con buena calidad, que gusta mucho y que es refrescante, aunque viene unido a un rendimiento bajísimo. Es por eso que te traigo algunas alternativas interesantes. En fragancias de bolsillo tenemos la 311 versión femenina y la 504 versión masculina de Light Blue de la casa Natural Art. 2 equivalencias modestas y muy económicas, que nos ofrece un rendimiento aceptable que supera las 2 horas en piel, con buena fijación en ropa y un parecido aceptable para su precio, muy interesante para salidas esporádicas o para gimnasio. También en Mercadona encontramos 3 alternativas económicas, empezando con la Sport Water Pure, un aroma con este ADN que se ve diferente pero que al aire no lo podrá recordar, que tiene una buena relación calidad-precio aunque su rendimiento es flojísimo. Y las otras 2, muy similares entre sí y con una calidad superior a la anterior, son Capítulo Mediterráneo y la fragancia Vuela. 2 aromas sencillos y modestos que se ven ligeros pero con buen parecido, donde la fragancia Vuela destaca por sus cítricos y la Capítulo lo hace por su nota de melocotón. 2 alternativas low cost muy destacables por su precio, aunque su rendimiento es algo justo. Y si subimos algo más en nivel, nos encontramos con la Cotton Blue de Lidl y la Select Blue de Saphir, que nos traen 2 aromas más logrados, con algo de proyección y una buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento algo discreto, pero que si te sobreaplicas te puede alcanzar las 4 horas y media en piel. Para mí, las mejores alternativas low cost en su relación calidad-precio. Y si buscas 2 alternativas de mayor nivel, te traigo la Moschino Love Love y la Halloween Blue Drop, 2 alternativas con un toque diferenciado que recuerdan bastante, mostrando una mayor calidad y un rendimiento aceptable. Son algo diferentes pero recuerdan muchísimo.
Al igual que pasa con la versión original, sus alternativas tienen un rendimiento algo discreto, eso sí, son mucho más baratas. De Light Blue pasamos a Sika One, un clásico atemporal de Calvin Klein que nos ofrece un aroma fresco, limpio, muy energizante de la familia cítrico-aromática que destaca por su versatilidad y elegancia con toques cítricos marcados seguido de una base de maderas y almizcle muy llamativa. Esta es su pirámide olfativa, una fragancia de calidad que se ve simple y refrescante a un precio económico que no dura mucho pero que cumple. A pesar de ser económica hay dos alternativas interesantes. La primera y la más económica pertenece a Mercadona con la fragancia Sport Water 960 Black, un aroma del estilo muy refrescante y potente de salida que se ve simple pero bastante similar al aire, que no dura mucho pero que en su salida destaca. Una fragancia ideal para salidas esporádicas y para gimnasio, que trae buena relación calidad, precio, cantidad. Y si subimos un poco nivel, nos encontramos con agua de Mad Woman de Saphir, un aroma que en su salida difiere un poco, pero que en el secado es bastante similar, ofreciendo una buena relación calidad-precio con un aroma bastante conseguido. No dura mucho, pero en ropa se fija bien, una fragancia con buen parecido y bastante económica, muy interesante para este verano. De Sika One pasamos a la fragancia White de Yves Saint Laurent, un aroma clásico y elegante, muy fresco, limpio, de toque punzante, de la familia floral amaderada, que se ve versátil con unos cítricos marcador de salida, que se mezclan con tonos aromáticos, que queda muy suave y elegante con su fondo amaderado. Esta es su pirámide olfativa, una fragancia exquisita que trae buena calidad y un rendimiento aceptable, pero que su precio es algo elevado. Tiene una buena relación calidad-precio, pero hay alternativas muy interesantes. Cuanto a alternativas económicas, las primeras las encontramos en la casa Zara, con Zara London y Green Savage, dos aromas del estilo que están entre la Eau de Toilette y la Eau de Parfum, donde sin duda destaca la London, con un parecido más notable y un rendimiento más llamativo, que alcanza fácilmente la quinta hora en piel. No es exacta, pero bastante parecida. Y por otro lado, la Green Savage es la que se asemeja más a la Eau de Parfum, con un rendimiento algo discreto. No está nada mal, pero queda muy floja. Es recomendable si la compras en pack. Y ya si buscas una fragancia más lograda con un parecido muy notable, te recomiendo la Lattafa Fakhar Black, todo un clonazo de origen árabe que nos trae una buena relación calidad-precio unido a un parecido muy llamativo. Además no rinde mal y ofrece buenas prestaciones para su precio, una fragancia muy interesante que se asemeja muchísimo a la I de Yves Saint Laurent. De la I de Yves Saint Laurent nos vamos a Acqua di Gio, que nos trae un aroma clásico de verano que se ve fresco, limpio, algo elegante y cremoso, de la familia cítrico-acuática, que sale fresca hacia un corazón suave marino con toques aromáticos, que finaliza cremoso y limpia con las maderas y el almizcle. Aquí dejo su pirámide olfativa, una fragancia elegante, fresca y versátil de verano que trae una relación calidad-precio algo decepcionante, ya que su rendimiento es muy bajo. A esta le han podido las reformulaciones. Las primeras inspiraciones low cost las encontramos en casas como Mercadona con su capítulo marino y Como tú, viento. También en Zara tenemos Zara Lisboa y en Saphir Aqua Uomo. Alternativas interesantes con buena relación calidad-precio que tienen alguna diferencia pero que al aire se ven similares, fragancias del estilo que cumplen. Si quieres una alternativa low cost te recomiendo Aquafresh de Lidl, un aroma muy cercano con buena relación calidad-precio y que rinde al menos igual que la original. En mi opinión es la mejor equivalencia que podemos encontrar en este rango de precios, muy similar. Si quieres una versión de mayor calidad te traigo la Blue Touch de Frank Oliver, una versión algo más densa con un toque dulcito diferenciado en su salida que gusta y que cumple más que la original. Se nota algo diferenciada pero es un aroma del estilo y encima ofrece una buena relación calidad-precio, muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. De Acqua di Gio nos vamos a Polo Blue, que nos trae un aroma fresco y pulcro de tonos frutales marinos algo ambarados que son llamativos y elegantes, siendo de la familia aromática Fougère, que nos trae un aroma veraniego muy fresco y sutil de toque elegante que gusta mucho. Aquí dejo su pirámide olfativa, una fragancia con buena calidad y un rendimiento algo escaso que unido a su precio merece la pena mirar alternativas. De esta solo conozco una alternativa low cost que es la fragancia Saphir Oceanic o la Caravan
Rabanne número 18, que son la misma fragancia. Un aroma del estilo que se ve más sintética y lineal, pero que al aire y especialmente en su secado es bastante similar, ofreciendo un rendimiento aceptable con una buena relación calidad-precio y buena fijación en ropa. Una fragancia clásica de verano que destaca de las muy buenas de Saphir, top verano. De la Polo Blue nos vamos a la Nuit de l'Homme, un aroma muy masculino, elegante y formal, de corte personal que destaca por ese tono especiado, bien acompañado por una lavanda llamativa que la hace agradable y fácil de llevar, siendo de la familia olfativa especiado amaderada, que nos trae la siguiente pirámide olfativa. Una fragancia que en sus orígenes era más potente y cálida, indicada para otoño e invierno, pero que ahora es más ligera y sencilla, indicada para primavera y noches de verano. Una fragancia de calidad que está unida a un precio y un rendimiento algo pobre. Es por eso que te traigo las siguientes alternativas. A esta le han podido las reformulaciones. La primera y la más económica pertenece a la casa Nike y es la Nike de Perfume Intense, una inspiración cercana, más ligera y simple que al aire no la podrá recordar fácilmente, aunque se nota un pelín diferenciada, con un rendimiento justito pero con una buena relación calidad-precio-cantidad. Una muy buena alternativa, pero eso sí, más simple y sencilla, una versión más light. Y la segunda y la más potente es la Amer Al-Araf, de origen árabe, una alternativa más potente y duradera que la original, con un parecido muy notable que se asemeja más a las antiguas versiones y que trae una buena relación calidad-precio. Una alternativa más potenciada y económica, orientada más a entretiempo, que gusta y que destaca por su precio muy destacada. Y ya de la Nuit de l'Homme nos vamos a Le Beau de Jean Paul Gaultier, un aroma fresco y tropical, de toque dulce y cremoso, de la familia olfativa tropical aromática, que se ve fresca, agradable y fácil de llevar, con la siguiente pirámide olfativa. Un aroma muy buscado que trae calidad y un rendimiento notable, pero que tiene un precio elevado. De esta hay muchas inspiraciones, pero yo te traigo la que conozco y más me gusta. La fragancia es Mandarina Duck Vida Loca, una versión low cost algo diferenciada que nos trae el mismo ADN, que se nota un pelín más ligera y mentolada, pero que al aire son bastante similares, que nos ofrece una buena relación calidad-precio unida a un rendimiento aceptable. Sin duda una alternativa low cost muy interesante, top de verano. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.